buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en una edición más del Open Mic de WeTweet Energy. Tengo el enorme gusto de estar acompañado de mis colegas y amigos Santiago Arroyo, Daniel Salomón y Eric Salas. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Como saben, vamos a estar hoy, como todos los viernes, hablando de temas energéticos. Y vamos a arrancar con un tema muy específico durante algunos minutos previo a entrar al tema eléctrico y al tema de petroquímica, porque tuvimos hoy información sobre una muy interesante jurisprudencia que ha determinado inconstitucional el artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en la cual fue publicada hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ser un tema jurídico, pues tenemos, por supuesto, que pasarle la estafeta a nuestros grandes colegas, Santiago Arroyo y Daniel Salomón, quienes van a debatir unos minutos al respecto. Muchísimas gracias, estimados amigos, los dejo para que nos platiquen un poco más de este tema, el cual, por cierto, no es necesariamente nuevo. Había una duda sobre la constitucionalidad de ese artículo, tal vez en la cabeza de varios colegas abogados desde hace algunos años. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Si me permite, Santiago, empezar, a mí me gustaría saludarlos a todos, espero que estén muy bien. Prácticamente contarles una anécdota de qué va esto, y me remonto a mis días de pasante en Procufiscal y viendo todos los temas de la implementación de la reforma energética, y me acuerdo que este fue uno de los artículos más discutidos entre los abogados, el artículo 27 de la LORCM. ¿De dónde nace este ejemplo? Y nos tenemos que ir un poquito más atrás a 2013. Si recuerdan, en 2013 se emitieron las leyes federales en materia de competencia económica, en materia de radiodifusión, de telecomunicaciones, y ya venía una reforma constitucional en esa materia también, parte de las reformas estructurales, las llamadas reformas estructurales. En ese caso, en esas ocasiones, se mencionó directamente en la Constitución que los actos tanto del IFT como de la COFESE, el único medio de impugnación iba a ser el juicio de amparo indirecto. Y perdón que vaya a lo mejor hacia atrás, pero es importante esto porque esto también a su vez nace de un estudio que hizo la OCDE, específicamente en esos mercados, donde apuntó oye, pues en México tienen un problema en materia de resolución de controversias cuando se trata de órganos administrativos. ¿Por qué? Porque pues, su sistema legal tiene una serie de recursos bastante diversos y que en ocasiones pueden llevar bastante tiempo en resolverse. Algunas ocasiones los propios litigantes pueden utilizar mecanismos litigiosos para retrasar que surtan efectos ciertas políticas, y esto pues retrasa un poco la capacidad de reacción que puede tener un agente regulador en el mercado por estas prácticas, ¿no? Entonces, con esa idea en la cabeza, pues los abogados que hicieron estas reformas dijeron, vámonos al juicio de amparo definitivo, que solamente proceda esto, lo ponemos en la Constitución y no hay problema. ¿Qué pasa en la reforma energética? Y ahí sí, en este caso no me tocó estar en la reforma constitucional, pero no se puso en la reforma constitucional en materia energética este supuesto de definitividad o de exclusividad de esta vía. En donde se puso fue en la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, que le aplica a los actos de la CRE y de la CNH, ¿no? Un poco siguiendo la misma lógica, se puso generales todos los actos de estas autoridades, procede la impugnación por el juicio de amparo indirecto y no procede la suspensión. En aquel momento sí veíamos más perdible el hecho de la suspensión, y creo que eso nos lo fue confirmando el tiempo, pero sí había elementos para defender de alguna manera legal la existencia de esta limitante en esta ley. Me permito dar dos razones. Había dos objetivos de por medio. El primero era la expedita, o sea, que fuera un acto expedito, que fuera una resolución expedita, para lograr justamente que la situación fuera resuelta rápido, ¿no? Si fuera un acto de autoridad o si fuera una posible afectación de derecho particular, pudiera ser resuelta de esa forma. Y otra, que había algo que teníamos que cuidar bastante, era el tema de los tratados internacionales. Los tratados internacionales del libre comercio, siempre uno de los requisitos es que en este tipo de mercados se cuente con recursos efectivos en contra de ciertos actos de autoridad. No te especifica cuáles, no te dice si lo tienes que hacer en vía judicial, en vía administrativa,
directamente con ellos. Tienes que ser recursos efectivos. En ese sentido, bueno, esos dos objetivos se encontraban ahí, ¿no? Después, un hecho muy importante, y ahora sí voy de manera cronológica, en 2016 hubo una reforma al Tribunal de Justicia Administrativa, y en este caso ya, digamos, empezó a despertar un poco más la duda, ¿no? Oye, pues esto que hiciste en esta ley, digamos, contradice un poco, porque la única ley que puede exponer excepciones a la procedencia del juicio de amparo o a la definitividad de los recursos legales es o la Constitución, como es en el caso que les mencioné al principio, o la propia ley de amparo. Todas aquellas leyes que, digamos, pongan excepciones, pues parecería que no van conforme a esta lógica del diseño judicial y administrativo que se estaba trabajando. Para no marearnos mucho con la historia, creo que este es el principal argumento que hoy nos ofrece la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte, en esta jurisprudencia que digamos, pues ya retoma esto, y por eso, y ahí la expone en la pantalla, es por eso que la procedencia del juicio de amparo, así como las excepciones, lo debe de regir las leyes, no los puede regir las leyes previstas en este ordenamiento, ¿no? Básicamente lo que se busca es que no tengamos un relajo de ciertas excepciones en distintas leyes. Esto le da bastante orden, bastante coherencia, y como lo apuntaba ya Santiago en un hilo en Twitter que esperamos que llegue a mucha gente para que entiendan un poco este tema, digamos, ofrece la posibilidad de ampliar la baraja de opciones. En algún momento yo lo había platicado, que te puede ofrecer el juicio administrativo, el contencioso, y yo siempre añadiría otro tema importante, que es evaluar la posibilidad del juicio más bien del recurso de reconsideración, ¿no? De este acto que la propia autoridad puede hacer, y sobre todo por lo siguiente. Me hago una pregunta inmediatamente cuando sale esta resolución y digo, oye, si esta jurisprudencia hubiera salido antes de los acuerdos de SENACE y del acuerdo de la política de CENER, ¿hubiera cambiado un poco el panorama? Y la respuesta tal vez sería no, porque ahí sí el artículo 107 de la Constitución, una de las excepciones o una de las herramientas que tiene el gobernado para irse directamente al juicio de amparo en este tipo de emisión de actos son dos principalmente: que los actos no tengan fundamentos o que no estén debidamente fundados, o el otro, que afecte directamente derechos consagrados en la Constitución. Y me parece que si revisamos un poco lo que se ha analizado en este tipo de litigios, lo que vemos es que lo que más se ha atacado son temas de afectaciones a derechos fundamentales, concretamente medio ambiente y libre competencia. Para no comerme el micrófono, con esto me gustaría terminar, y es el punto de que ahora el problema va a ser, cuando sean temas de derechos, va a ser muy claro. Podemos ir directamente al juicio de amparo, y me parece que habrá muchos incentivos para hacerlo, todo para caer en tribunales especializados, como el caso anecdótico que les comento de acuerdos SENACE, CENER, etc. El problema en temas no tan claros, como temas de tarifas, como temas de calidades, como temas técnicos, donde a lo mejor la construcción del derecho constitucional que te establece este artículo, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Y a lo mejor si te vas por el juicio de amparo, te pueden batear y decirte, sabes que no es por aquí, porque lo que tienes que hacer es recurrir antes del amparo a otros recursos que te provean el sistema jurídico. Y ahí creo que hay un punto muy importante que en esta jurisprudencia no se permite identificar, es cuál va a ser la vía. No estábamos acostumbrados ya con esta reforma a litigar en temas administrativos. Como les dije, en 2016 hubo una reforma a la justicia administrativa en general, y hoy en día pues siempre hay discusiones de cuándo le toca resolver al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y cuándo le toca a los tribunales de distrito. Entonces todavía hay elementos que se tienen que aclarar en este punto. A lo mejor Santiago los tendrá más claros debido a su experiencia y todo, pero me parece que esos puntos son los esenciales. Cuando me toque ver un tema de tarifas, que yo no pueda construir un derecho tan claro, un tema de calidades, un tema en el que sea un poco más área verde, pues a lo mejor es donde ahí valdría retomar y destacar de nuevo la importancia del juicio más bien del recurso de reconsideración. Que la propia autoridad revisara sus matemáticas, por ejemplo, o revisara la tabla periódica de la norma que emitió y pudiera decir, no, a ver, te vuelvo a explicar, A más B es igual a C por esto y esto y esto. Y eso era muy valioso porque era una discusión entre el regulado y el regulador.
Entonces, creo que ese punto es muy bueno y me quedo con lo que pone Santiago en el tweet. Al final de cuentas, esto demuestra que la reforma energética es perfectible y hay situaciones en las que se pueden ajustar, y creo que sí, es valioso que los tribunales, que nuestros más altos tribunales empiecen a participar en esto, y sí me quedaría un poco que no hubieran alarmas falsas en que no, pues ya nos quitaron el juicio de amparo y ya no vamos a poder defendernos. A lo mejor va a haber quien diga, es que como ya les estábamos ganando, ya pues sí, hicieron presión en la corte y pasó esto. No. Esto es un argumento estrictamente legal, tiene bastante justificación y es, no podemos aceptar excepciones en otras leyes distintas a la ley de amparo o a la Constitución. Pero con esto yo cerraría mi participación, Santiago. No, muchísimas gracias, Dan. Sí, en efecto, pones en la mesa la realidad, ahora sí que desde un punto de vista, ahora me voy al tema más instrumental, que vaya, ahora sí que ese es mi fuerte, ¿no? La parte de agarrarse con el garrote con las autoridades administrativas. En este sentido, concuerdo totalmente contigo, la jurisprudencia nos abre un abanico de posibilidad de yo lo llamo o lo llamaría de aterrizar a un elemento más técnico, a lo que necesitamos realmente como litigantes. Justamente uno de los grandes problemas, porque finalmente el juicio de amparo, muchas personas lo ven como que como un halo de luz o el vientecito de la Rosa de Guadalupe que por el simple hecho de invocarlo ya nos va a resolver la existencia. No, es un juicio que para su proposición ante un tribunal implica una argumentación muy grande. Estamos hablando de llevar un elemento que es meramente técnico o de carácter administrativo a un plano de derecho constitucional o de derechos humanos, o ya estamos hablando de derechos supranacionales, ¿no? Que son tratados internacionales. Entonces, esa es la gran complejidad del juicio de amparo, aparte de que tiene una serie de reglas muy, digamos, privativas a la hora de cómo se llama, de poder aplicarlo, y lo vimos en el cómo se llama, y lo vimos en el momento en que se formularon los amparos contra la política de almacenamiento mínimo, ¿sí? Que finalmente ahorita esos amparos están empantanados y así van a seguir, cuando finalmente una vía técnica como la es ¿cómo se llama? Consideración en dado momento o en otra, digamos, o en otra instancia, acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, pues obviamente nos da los elementos para poder incluso encontrar una suspensión muchísimo más fácil que en el amparo, ¿sí? Entonces, digo, la verdad es que lejos de que sea, digamos, un triunfo, por así decirlo, político, yo lo veo como un triunfo jurídico ante el entorno del rule of law que comentabas, Dan, ¿sí? En el que estamos, ¿no? En esta judicialización de la regulación energética, y realmente nos pone en un plano muchísimo más manejable, en donde no tenemos que estar haciendo circos malabares en materia de derechos humanos y constitucionales para poder aterrizar cuestiones eminentemente técnicas. Sí, tiene sus bemoles, como bien lo comentó Daniel, es en el tema cuando veamos cuestiones eminentemente técnicas, así asquerosamente técnicas, matemáticas, como es el tema de las tarifas, ¿sí? Ahí sí vamos a encontrar a lo mejor cierta resistencia por parte de los órganos jurisdiccionales, y no tanto porque no quieran hacerlo, sino porque a lo mejor en ese momento no conocen el cómo está estructurado o establecido este tipo de normatividades. Pero bueno, la verdad es que dentro de todas las cosas es un respiro, porque finalmente también incluso podemos llegar incluso hasta el amparo directo, podemos llegar con una suspensión de los efectos de las resoluciones. Entonces, digo, es un tema que la verdad es bastante bueno para todos, y digo, ya también para no comerle tiempo a mis demás compañeros y los interesantes temas que se van a ver, no queda más que esperar cómo se van a aplicar también los amparos que están ahorita en proceso, que se están ventilando. Digo, vamos a ver cómo lo van a aplicar los dos juzgados especializados
esta jurisprudencia porque, digo, abre puertas incluso para un posible sobreseimiento y mandar estos procesos a un, ¿cómo se llama?, declinarlos a un área administrativa, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ver cómo se van gestando todas estas cosas jurídicas. Digo, no son derrotas, la verdad, sino que vamos a verlo desde, como lo decía Daniel, desde el punto de vista de acomodar las cosas en su lugar, desde el punto de vista legal. Solamente me gustaría, porque a mí se me pone la piel chinita con esto de la posibilidad del sobreseimiento, y digo, porque luego son muy ocurrentes y nos escuchan, yo sé que nos escuchan, aunque nos odien muchas veces, señores, no va por ahí, o sea, si quieren irse al sobreseimiento, ya les dije, está el 107, que todavía defiende estos amparos, se pueden defender por derechos humanos. La mayoría de los que se han ganado en sus pensiones y que parecen tener bastante luz son aquellos de derechos al medio ambiente y la libre competencia. Entiendo la posibilidad jurídica, pero sobre todo porque sé que nos ven, me gustaría que no se llevaran esa idea. Sería al tema meramente administrativo técnico, o sea, que existe esa posibilidad. Finalmente es un tema de criterios y será también de ver cómo se gestan esto. Por eso hice ese disclosure así enorme, y lo sigo haciendo porque finalmente vamos a ver cómo se van gestando estas cosas, y al final del día todo esto queda en manos de los litigantes y también de los órganos jurisdiccionales, y será muy interesante, será muy enriquecedor y sumamente edificante tanto para el sector, para la competencia económica y los mercados, ver cómo se gestan estas acciones. Claro, finalmente hay una serie de aristas que tienen que ser transitadas y vamos a ver de qué forma se van transitando, de qué forma se van defendiendo y cómo se va gestando todo esto, ¿no? Nada está escrito en piedra, y como ya lo vimos, una ley que se creó en el 2013, el día de hoy fue modificada a través de un criterio jurisdiccional. El día de mañana quizás se vaya a modificar, y eso es parte de esa evolución del derecho que siempre hemos hablado en diferentes foros, tanto Daniel como César. Pues muchísimas gracias a ambos. Yo les quisiera compartir que desde el punto de vista de su servidor, yo trabajé, como saben, al igual que Daniel, en la Comisión Reguladora de Energía, pero antes de este componente. Y el recurso de reconsideración en realidad se constituía como una gran herramienta para las actividades regulatorias. Porque cuando existía cosas simples y sencillamente tan comunes como una confusión, un detalle que necesitabas mejorar, que además era incluso frecuentemente en beneficio de los propios usuarios del sector energético, no te tenías que esperar a una modificación demasiado compleja, tenías una herramienta que te permitía in-house resolver las cosas de manera efectiva. Es decir, había veces en que el recurso de reconsideración constituye en sí una herramienta para que el propio regulador pudiera realizar una corrección, una modificación, una mejora, que de una u otra manera era necesaria, y tal y como lo menciona Daniel, el tema de tarifas frecuentemente era uno de los más naturales para este tipo de acciones, porque salía el regulador con una resolución que le establecía un rechazo incluso a una solicitud, y existía una herramienta para que te presentara evidencia nueva en tiempo, en procedimiento, que funcionara para el usuario y que funcionara para el mercado. Así es que, bueno, en general, creo que este es un elemento que puede ser fundamentalmente interesante, y coincido con lo que menciona Daniel, el recurso de reconsideración puede ser muy útil. No sé si tengan algún elemento más, colegas, antes de pasar al siguiente tema. Hay un tema que incluso, desde mi subsector, que es el de petrolíferos, había una gran consternación por el tema de las actualizaciones, que es, digamos, algo como muy cotidiano, como el tema de las tarifas, ¿no? Pero en el caso digamos, de las gasolineras, es un tema que esta jurisprudencia va a lograr destrabar muchos de esos pendientitos que quedaron ahí atrasados, y que los regulados pues en este momento pues ya tienen una puerta abierta para poder incidir en este tipo de cambios que son meramente administrativos, y que ya no es necesario estar riéndonos al tedioso juicio de amparo, y que el recurso de reconsideración, incluso un procedimiento administrativo jurisdiccional, pues obviamente nos va a llevar a resolver este tipo de cuestiones de modificaciones y actualizaciones de permisos, pero de una manera muchísimo más
más ágil que con el juicio oral. Sí, y yo quería añadir otra cosita respecto a lo que tú comentabas, David, del recurso de reconsideración. Además, era una maravilla porque te permitía justo, y añadiría esto, sin responsabilidad administrativa, poder corregir un error, ¿no? Hoy en día, si tú emites una tarifa y realmente te confundes de un 0 por dislexia o por un punto, lo que sea, pues yo he visto rodar cabezas de compañeros en los que, pues, ¿sabes qué? Pues, como te equivocaste, te vas. Y son cosas muy naturales que de repente se pueden ir, son bases de datos enormes. Entonces, este tipo de recurso de reconsideración era, pues, esto pasa y bueno, vamos a sacudirnos, para eso está esto, ¿no? En cambio, sin ese recurso de reconsideración, había dos. Una, o la propia CRE tenía que hacer un acto nuevo para reconocer un error y eso implicaba subir al órgano de gobierno, que el órgano de gobierno pidiera cabezas y dijera, aquí no hay errores. Y estoy hablando de la administración pasada, no de esta. Es decir, oye, aquí no se tolera ningún error en ninguna coma, hasta cierto punto también exagerado. En ese sentido, pues el recurso de reconsideración permitía el regulador dijera, oye, pues no consideraste eso y de alguna forma manejarlo mejor. Queda abierta la puerta porque hoy en día en el artículo 22 de la LORCME se les fue una comita de que pudiera resolver los recursos de reconsideración. Si esta jurisprudencia ya aplica, creo que ya alguien pudiera mañana presentar un recurso de reconsideración con base en ese artículo y que ya no haya ningún impedimento para que la CRE resuelva. Entonces, dejándolo así. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Este es verdaderamente un tema interesante que se vuelve de tremenda aplicación, en particular, creo yo, por el tema eléctrico, que tiene tantos temas interesantes y tantas necesidades de pedirle precisión a los reguladores. Pero antes de pasar al tema eléctrico, vamos a irnos hacia el tema de la petroquímica en México. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale click al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.